Esparta, año 480 a.C. Es medianoche y estás caminando por las calles vacías cerca del cuartel de los Éforos cuando escuchas el primer grito. No es un grito de batalla, no es el grito de entrenamiento que escuchas durante el día cuando los jóvenes espartanos practican. Este grito es diferente, es agudo, desesperado, y viene de la garganta de alguien que sabe que nadie va a venir a ayudarlo. Te acercas. No deberías, pero lo haces. Y a través de las rendijas de madera de uno de los edificios de entrenamiento, ves algo que nunca podrás olvidar. Un niño de quizás 12 años colgado por las muñecas, los pies apenas tocando el suelo. Frente a él, un hombre de unos 40 años, músculos marcados por décadas de guerra, cicatrices que cruzan su espalda como un mapa de violencia. Ese hombre sostiene un látigo y está sonriendo. El hombre es Leónidas, el futuro héroe de las Termópilas, el rey que la historia celebrará como el defensor definitivo de la libertad griega contra el imperio persa. Y el niño que está torturando es su propio hijo adoptivo, parte de su entrenamiento, parte del sistema que convertía niños en soldados perfectos, eliminando cualquier rastro de humanidad que pudiera interferir con su capacidad de matar. Esto es lo que Hollywood nunca te mostró. Esto es lo que los historiadores prefieren mencionar vagamente como educación espartana rigurosa, sin entrar en detalles, porque los detalles te harían vomitar. Los detalles te harían cuestionar si realmente deberíamos celebrar a Esparta como símbolo de honor y valentía, o reconocerla por lo que realmente era. Una máquina de producir trauma generacional disfrazada de estado militar perfecto. Leónidas no fue un héroe. Fue el producto y perpetuador de uno de los sistemas más brutales que la humanidad antigua diseñó. Y lo que hizo en las Termópilas, esa batalla que lo inmortalizó, no fue un sacrificio noble por la libertad. Fue la conclusión lógica de una vida entera condicionada a creer que la muerte en combate era la única forma de validar tu existencia. Hoy vas a conocer al verdadero Leónidas. No al personaje de cómic con abdominales perfectos gritando frases épicas, al hombre real, al sistema que lo creó, y a los miles de cuerpos rotos que ese sistema dejó en su camino hacia la gloria militar. Si historias como esta te impactan, si quieres conocer la verdad detrás de los héroes que te enseñaron a admirar sin cuestionamientos, ayuda a este canal a crecer. Dale like y suscríbete. Tu apoyo permite que estas historias dejen de ser sanitizadas para consumo cómodo. Leónidas nació alrededor del año 540 a.C., no como primogénito, no como heredero obvio. Era el tercer hijo del rey Anaxándridas, lo que en cualquier otra ciudad-estado griega significaría una vida cómoda pero sin mucho poder real. En Esparta significaba algo completamente diferente, porque en Esparta todos los niños varones, sin importar su linaje, entraban al agogé a los 7 años. El agogé era el nombre formal del sistema de entrenamiento espartano. Pero llamarlo entrenamiento es como llamar inconveniente a una tortura sistemática. Era ingeniería social diseñada específicamente para destruir la individualidad y reconstruir a los niños como herramientas de guerra perfectamente obedientes. A los 7 años, arrancaban a Leónidas de su madre. Literalmente, las madres espartanas no podían protestar. De hecho, se esperaba que celebraran este momento, que le dijeran a su hijo que regresara con su escudo o sobre él. Cualquier madre que mostrara dolor excesivo era considerada débil, no apta para criar futuros guerreros. Lo llevaban a barracas comunales, le quitaban su ropa, le daban una sola prenda, una capa roja que era todo lo que usaría durante los siguientes años, sin importar el clima. Esparta podía ser brutalmente fría en invierno. Los niños dormían en esa capa, sobre juncos que ellos mismos recolectaban del río, sin colchones, sin mantas adicionales, y si te quejabas del frío, te golpeaban hasta que aprendías a no quejarte más. La comida era deliberadamente insuficiente. Los instructores les daban raciones que sabían que no eran suficientes para niños en crecimiento. ¿Por qué? Para forzarlos a robar, para enseñarles que la supervivencia requería tomar lo que necesitas
sin pedir permiso, sin mostrar debilidad. Pero aquí viene la parte verdaderamente enferma del sistema. Si te atrapaban robando, te golpeaban salvajemente. No porque robar estuviera mal, sino porque te habían atrapado. Porque un soldado espartano que es capturado robando comida del enemigo pone en riesgo a toda su unidad. Entonces golpeaban a niños de 8, 9, 10 años hasta dejarlos inconscientes por el crimen de tener hambre y no ser lo suficientemente astutos para robar sin ser vistos. Y los otros niños observaban, aprendían, internalizaban la lección. El sufrimiento no importa, solo importa no ser atrapado. Leónidas vivió esto, no como observador, como participante. Los registros sugieren que era particularmente bueno en el robo, que rara vez lo atrapaban, que aprendió desde temprano que las reglas no eran realmente reglas, sino pruebas de tu capacidad para operar fuera de ellas sin consecuencias. A los 12 años comenzaba el verdadero entrenamiento de combate. Y aquí es donde el sistema se volvía menos sobre formar soldados y más sobre crear psicópatas funcionales. Los instructores organizaban peleas entre los niños, no combate simulado, peleas reales. Les daban armas con filo, esperaban sangre, esperaban huesos rotos. Y si mostrabas piedad, si te detenías cuando tu oponente claramente ya no podía defenderse, te castigaban, porque la piedad en la filosofía espartana era debilidad, y la debilidad era el peor crimen posible. Hay un relato específico de un castigo que Leónidas presenció cuando tenía aproximadamente 14 años. Un niño de su unidad mostró compasión hacia un esclavo elota que había colapsado mientras cargaba suministros. El niño le dio agua, un gesto simple, humano. Los instructores lo ataron a un poste en el centro del campo de entrenamiento. Y durante 3 días, cada niño de la unidad tenía que pasar y golpearlo al menos una vez. No podías negarte, no podías golpear suavemente. Los instructores observaban. Y si tu golpe no era lo suficientemente fuerte, tú eras el siguiente en el poste. El niño murió el segundo día. Nadie detuvo el castigo. Su cuerpo permaneció atado al poste el tercer día completo para que todos vieran qué pasaba con la compasión. Leónidas tenía 14 años cuando participó en eso, cuando golpeó el cuerpo cada vez más inmóvil de alguien que había sido su compañero, porque no hacerlo significaba tomar su lugar. Y esto no era una aberración, era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. A los 15 años, los niños espartanos participaban en la cripteia. Oficialmente era un rito de paso, una prueba de supervivencia donde los jóvenes eran enviados al campo con nada más que un cuchillo y tenían que sobrevivir durante semanas. Pero la cripteia tenía un segundo propósito, uno que los historiadores espartanos mencionaban brevemente y luego ignoraban. Durante la cripteia, los jóvenes espartanos tenían permiso explícito para matar elotas, los esclavos que trabajaban las tierras de Esparta. No era solo permitido, era alentado. Era parte del entrenamiento. Aprende a matar, aprende a hacerlo sin emoción. Aprende que ciertas vidas simplemente no valen nada. Los jóvenes se escondían en los campos al anochecer. Esperaban a que los elotas volvieran del trabajo y entonces los atacaban. A veces con cuchillos, a veces con piedras, a veces, si querías impresionar a tus instructores, con las manos desnudas. Tucídides escribió que en un solo año, durante una cripteia masiva organizada en respuesta a rumores de rebelión elota, los espartanos mataron a más de 2000 elotas, 2000 personas, hombres, mujeres, algunos apenas adolescentes, asesinados no en batalla, no en defensa propia, sino como ejercicio de entrenamiento. Leónidas participó en la cripteia. Tuvo que hacerlo. Era requisito para convertirse en ciudadano espartano completo, lo que significa que en algún momento entre los 15 y los 18 años, Leónidas cazó y mató a otro ser humano, probablemente más de uno, probablemente mientras ese humano suplicaba, lloraba, trataba de huir, y aprendió a no sentir nada al respecto. Escribe en los comentarios si crees que un sistema como este realmente creaba héroes o solo creaba monstruos con entrenamiento militar excepcional.
Dime qué parte de esta historia te resulta más perturbadora. A los 20 años, Leónidas se convirtió en guerrero completo, pero su vida no mejoró. Empeoró de formas diferentes. Los soldados espartanos vivían en barracas comunales hasta los 30 años. Incluso si te casabas, lo cual era esperado alrededor de los 20, no podías vivir con tu esposa. La visitabas en secreto, generalmente de noche, para concebir hijos. Pero tu lealtad primaria no era hacia tu familia, era hacia tu unidad militar. Y dentro de esas barracas ocurría algo que los historiadores antiguos mencionaban con incomodidad y que los modernos prefieren ignorar completamente. Las relaciones sexuales entre soldados no solo eran toleradas, eran institucionalizadas. Los soldados veteranos tomaban aprendices de entre los reclutas más jóvenes, oficialmente para mentorearlos. Pero esa relación de mentoría frecuentemente incluía componente sexual y no era consensual en ningún sentido real de la palabra. Cuando un hombre de 30 años con autoridad completa sobre tu vida y muerte sugiere que tienes que satisfacerlo sexualmente, no existe el no como opción real. Plutarco escribió sobre esto. Lo describió como parte de la educación integral del soldado espartano, como si normalizar violación institucionalizada fuera pedagogía legítima. Leónidas pasó por esto, tanto como víctima en su juventud como perpetrador cuando alcanzó edad y rango suficientes. Y el sistema se aseguró de que nunca pudieras hablar de ello, nunca pudieras procesarlo como trauma, porque hacerlo significaba admitir debilidad. Entonces lo enterrabas, lo normalizabas y eventualmente lo perpetuabas con la siguiente generación. Cuando Leónidas tenía alrededor de 40 años, sus dos hermanos mayores habían muerto, uno en batalla como se esperaba, el otro en circunstancias sospechosas que algunos cronistas sugieren podría haber sido asesinato político. De repente, el tercer hijo se convirtió en rey. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque Leónidas como rey tuvo que navegar un sistema político único. Esparta tenía dos reyes simultáneos, un vestigio extraño de su historia tribal, pero esos reyes no tenían poder absoluto. Los éforos, 5 magistrados elegidos anualmente, podían vetar decisiones reales, incluso enjuiciar a los reyes. Lo que significaba que Leónidas, formado para ser guerrero absoluto, para no cuestionar órdenes, para valorar la fuerza sobre todo, ahora tenía que jugar política, negociar, comprometer, odiaba cada segundo. Los registros de sus primeros años como rey muestran un patrón. Intentaba resolver disputas políticas con amenazas militares. Cuando aliados cuestionaban contribuciones de Esparta a la defensa griega común, Leónidas sugería invadir sus territorios. Cuando los éforos bloqueaban sus propuestas, hablaba abiertamente de reformar el sistema, de dar más poder a los reyes. Era un hombre formado para la violencia, tratando de operar en un contexto que requería diplomacia. Y fallaba constantemente. Entonces llegó el 480 a.C. Jerjes, el emperador persa, invadió Grecia con un ejército de proporciones sin precedentes. Los estimados varían, pero incluso las cifras conservadoras hablan de 200.000 soldados. Algunos cronistas antiguos afirmaban millones, probablemente exageraciones, pero el punto era claro: era una fuerza abrumadora. Las ciudades-estado griegas se reunieron para decidir cómo responder. Y aquí aparece un detalle que la versión popular omite. Esparta inicialmente no quería pelear. Estaban celebrando los Juegos Olímpicos. Y la ley espartana prohibía acciones militares durante ese periodo sagrado. Los éforos votaron contra enviar el ejército completo. Ofrecieron enviar una fuerza simbólica, 300 hombres. ¿Por qué 300 específicamente? Porque era el número que componía la Guardia Real, los hippeis, los soldados de élite personalmente leales al rey. Era una forma de permitir que Leónidas fuera a la guerra sin comprometer el ejército principal. Y Leónidas aceptó, no porque fuera un sacrificio noble, sino porque finalmente le daban permiso para hacer lo único que sabía hacer: pelear. La elección de las Termópilas como sitio de resistencia fue estratégica.
un desfiladero estrecho donde números superiores no importaban tanto, donde 300 hombres bien entrenados podían teóricamente contener a miles. Pero había un problema que Leónidas conocía desde el principio. Existía un camino de montaña que rodeaba el desfiladero, un camino secreto que permitiría al enemigo flanquear su posición. Leónidas estacionó tropas aliadas, focenses principalmente, para vigilar ese camino. Y cuando los persas inevitablemente encontraron un guía local que les mostró la ruta, cuando esas tropas focenses fueron superadas y huyeron, Leónidas tuvo una opción. Podía retirarse. Los otros contingentes griegos presentes estaban listos para hacerlo. De hecho, le suplicaron que lo hiciera, que viviera para pelear otro día, que preservara sus 300 soldados de élite para batallas futuras. Pero Leónidas se negó. Y aquí es donde la narrativa heroica colapsa completamente cuando examinas las fuentes primarias. Heródoto, escribiendo décadas después, afirma que Leónidas se quedó porque un oráculo había profetizado que un rey espartano debía morir para salvar Grecia, que fue sacrificio religioso. Pero hay otro relato, menos citado, de Diodoro Sículo. Él sugiere que Leónidas se quedó porque retirarse habría sido la mayor vergüenza posible para un rey espartano, que toda su vida, toda su identidad, estaba construida sobre la idea de que morir en combate era la única muerte digna. No se quedó para salvar Grecia. Se quedó porque su programación de 40 años no le permitía concebir otra opción. Y entonces forzó a 300 hombres a quedarse con él, porque esos hombres estaban igualmente programados, porque sugerir retirarse, mostrar miedo, valorar tu vida sobre la gloria militar, eso era impensable. No fue elección heroica. Fue la conclusión inevitable de un sistema que había eliminado sistemáticamente cualquier otra forma de pensamiento. La batalla duró 3 días. Los espartanos pelearon brillantemente. Mataron miles de persas. Heródoto describe escenas de brutal eficiencia. Los espartanos rotando líneas, usando formación de falange perfecta, aprovechando cada ventaja del terreno. Pero cuando los persas finalmente los rodearon, cuando la derrota fue inevitable, Leónidas no buscó rendirse. No intentó negociar por las vidas de sus hombres. Ordenó una carga final directamente hacia las líneas persas más densas. Fue suicidio, deliberado, calculado suicidio militar, y se lo llevó a todos sus hombres. Los persas masacraron hasta el último espartano. Luego, en acto de furia particular, Jerjes ordenó que decapitaran el cuerpo de Leónidas y clavaran su cabeza en una lanza. Romper el cuerpo de un rey era insulto máximo en la cultura persa. Pero aquí viene lo verdaderamente macabro. Cuando los griegos eventualmente recuperaron el sitio después de derrotar a los persas, encontraron el cuerpo mutilado de Leónidas. Y en lugar de honrarlo con funerales apropiados, en lugar de lamentarlo, lo celebraron. Esparta construyó un monumento, escribieron poemas, convirtieron su muerte suicida en el estándar dorado de comportamiento espartano, y durante generaciones posteriores, cada joven espartano que pasaba por el Agogé escuchaba sobre Leónidas, sobre cómo eligió morir, sobre cómo eso era perfección, lo que significaba que la muerte de 300 hombres en una batalla militarmente innecesaria se convirtió en propaganda para perpetuar exactamente el mismo sistema que los había matado. Porque las Termópilas no salvaron Grecia. Retrasaron a los persas por 3 días. Los persas siguieron avanzando, quemaron Atenas, conquistaron la mayor parte de Grecia central. La guerra fue ganada meses después en batallas navales y terrestres, donde Esparta contribuyó, pero no fue determinante. Si Leónidas se hubiera retirado, si hubiera preservado sus 300 soldados de élite, probablemente habrían sido más útiles en esas batallas posteriores. Pero útil no era el punto, gloria era el punto, muerte gloriosa era el punto. Porque un sistema basado en violencia perpetua necesita mitología que justifique esa violencia. Necesita héroes que mueran jóvenes y hermosos en lugar de viejos y cuestionadores. Y Leónidas les dio exactamente eso. Lo que nunca te cuentan sobre Esparta es cómo terminó. No con gloria,
con colapso patético. Para el siglo IV a.C., apenas 100 años después de las Termópilas, Esparta estaba en decadencia terminal. ¿Por qué? Porque su sistema era insostenible. Solo los ciudadanos espartanos completos podían ser soldados de élite. Y para ser ciudadano completo, necesitabas contribuir económicamente a las comidas comunales. Pero Esparta no permitía que los ciudadanos trabajaran. Eso era trabajo de esclavos. Entonces, gradualmente, a medida que fortunas familiares se dispersaban por herencia, más y más familias perdían estatus ciudadano. El número de soldados espartanos verdaderos colapsó. Para el 370 a.C., apenas podían reunir 1000 soldados completos, y los elotas, los esclavos que habían sido asesinados casualmente durante la cripteia durante siglos, eventualmente se rebelaron. Con ayuda tebana, liberaron Mesenia, la región que proveía la mayoría del trabajo esclavo de Esparta. Sin esclavos, sin economía que los sostuviera, los espartanos colapsaron. Para el siglo III a.C., eran irrelevantes. Para el siglo II, eran atracción turística. Roma los preservó como curiosidad, como museo viviente de costumbres antiguas. El sistema que había producido a Leónidas, que había aterrorizado a Grecia durante siglos, que se suponía era superior a cualquier otra forma de organización social, simplemente se desintegró. Porque resulta que una sociedad basada completamente en violencia, que destruye sistemáticamente la empatía, que convierte trauma en virtud, eventualmente se consume a sí misma. Pero la mitología sobrevivió. Leónidas sobrevivió. No como el hombre real, el producto de abuso sistemático que perpetuó ese abuso sobre la siguiente generación, sino como héroe, como símbolo de resistencia contra tiranía. La ironía es brutal. Celebramos a Leónidas como defensor de la libertad cuando él representaba una de las sociedades menos libres de la historia humana. Una sociedad donde esclavizaban a poblaciones enteras, donde mataban a sus propios bebés si parecían débiles, donde niños eran torturados sistemáticamente para eliminar su humanidad. Pero murió heroicamente contra persas. Entonces todos esos detalles inconvenientes desaparecen. Se convierte en símbolo puro, despojado de contexto, listo para ser apropiado por cualquier causa que necesite una imagen de resistencia noble. Grupos de extrema derecha ponen espartanos en sus logos. Gimnasios usan la lambda espartana como símbolo de fortaleza. Películas los presentan como guerreros perfectos, físicamente ideales, moralmente incorruptibles. Y nadie menciona a los niños en el agogé siendo golpeados hasta que aprendían a no llorar. Nadie habla de los elotas casados durante la cripteia. Nadie discute que Esparta era esencialmente un estado esclavista, sostenido por terror constante donde los ciudadanos libres vivían en barracas militares en vigilancia perpetua de rebelión esclava. Leónidas no fue un héroe. Fue una víctima que se convirtió en perpetrador. Fue un niño destruido por sistema brutal que luego dedicó su vida a mantener ese sistema funcionando exactamente como lo había destruido a él. Y su muerte en las Termópilas no fue sacrificio noble. Fue el resultado inevitable de programación que no le permitía concebir que vivir podía ser más valioso que morir gloriosamente. Murieron 300 hombres en ese desfiladero. 300 hombres que podrían haber vivido, podrían haber regresado a familias, podrían haber contribuido a la victoria griega posterior de formas menos espectaculares, pero más útiles. Pero no podían, porque no eran hombres completos. Eran herramientas de guerra con conciencia residual, formateados desde los 7 años para valorar muerte gloriosa sobre existencia significativa. Esa es la verdad que Esparta prefirió ocultar, que su sistema de supuesta excelencia militar era en realidad máquina de moler trauma, que sus héroes eran personas rotas perpetuando su propio rompimiento en la siguiente generación, y que Leónidas, el más celebrado de todos, fue quizás el ejemplo más perfecto de ese horror, no porque fuera peor que otros, sino porque fue exactamente lo que el sistema diseñaba. Alguien tan completamente destruido y reconstruido
que la distinción entre heroísmo y autodestrucción dejó de existir. Aquí no contamos las versiones heroicas que la cultura popular prefiere. Contamos las verdades que los mitos intentan enterrar. Suscríbete a Historias Cabronas para conocer a los monstruos reales detrás de las estatuas que te enseñaron a admirar. Porque la historia verdadera siempre es más oscura, más compleja y más reveladora sobre la naturaleza humana que cualquier leyenda